Bandera de España versión en español, 5200 caracteres. Sofía Márquez, de 33 años, creció en los barrios históricos de Granada, rodeada de patios de azulejos y el aroma de azahar. Soñaba con ser pintora, pero la vida la llevó por otro camino. Conoció a Raúl Castillo en una exposición de arte contemporáneo en Sevilla, y él, magnate del petróleo con mansiones en Marbella y Barcelona, le prometió un mundo de lujos y viajes inigualables. Aquel idilio la deslumbró. Pronto se casaron en un palacete andaluz, con 100 invitados, caballos y luces de Bengala. Ahora viven en un ático frente al Mediterráneo en Málaga, con su propio jet privado, coches de alta gama y veranos en Ibiza. Sin embargo, 7 años de felicidad aparente no lograron borrar el deseo más íntimo de Sofía: ser madre. Cada mes acudía con esperanza a la clínica Andrómeda de Ginebra, donde Raúl la enviaba, y cada informe repetía el mismo veredicto: prueba negativa. Las palabras de él se clavaban como dardos: eres la única responsable. En mis venas corre la fortaleza de mis antepasados. No sé qué falla en ti. Sofía aprendió a ocultar su dolor tras una sonrisa de porcelana y a fingir interés en exclusivas cenas de gala. Para recuperar la chispa, planearon un vuelo escénico sobre el desierto del Sáhara. Partieron del aeropuerto de Málaga al amanecer, con dirección a Erfoud, la puerta del desierto, donde un guía local los esperaba para un safari en 4x4. En la cabina privada, Sofía se acomodó en un sillón de cuero blanco, vistiendo un vestido de seda color arena y unos pendientes de amatista que resaltaban su tez. Raúl, serio como siempre, vigilaba los gráficos de altitud en su tableta y apenas le dirigía la mirada. Al cruzar la frontera argelina el sol se hizo más implacable y una corriente de aire caliente provocó turbulencias. El piloto, con voz nerviosa, comunicó por megafonía: «Señores, disculpen las molestias. Estamos atravesando una tormenta de arena no prevista en el plan de vuelo. Por favor, abróchense los cinturones y preparen el aterrizaje de emergencia». El anuncio desató el pánico. La aeronave se sacudió con violencia, los instrumentos parpadearon y una vibración profunda recorrió las alas. Sofía, con el corazón en un puño, sostuvo su copa de champán, que se vació sobre la alfombra antes de estallar la puerta de la cabina ante la fuerza del impacto. El jet descendió a gran velocidad, rozó las dunas, rebotó varias veces y, finalmente, realizó un aterrizaje forzoso. El motor derecho se apagó con un crujido metálico y el silbido de escape anunció la derrota frente al desierto. Cuando el chirrido cesó, reinó un silencio absoluto. Sofía emergió del fuselaje, cubierta de polvo y con el vestido rasgado por un enganche. Ante ella se extendía un mar de arena dorada hasta el horizonte, ondulado por el sol poniente. Raúl salió tras ella, con el rostro más vulnerable que Sofía había visto. Temblaba al sujetar la radio satelital, intentando restablecer la señal. «La frecuencia no capta nada», murmuró. «Estamos totalmente aislados». La realidad golpeó a Sofía con fuerza. No había carreteras, ni una sola construcción visible. El viento, cargado de granos de arena, le quemaba la piel y le llenaba los ojos de polvo. Decidió entonces volver al jet para buscar provisiones y equipo de emergencia. Entre maletas reventadas encontró un maletín rígido con las iniciales RC grabadas en plata. Nunca lo había visto. Con manos temblorosas lo abrió y halló guantes estériles y jeringas. Tubos de ensayo con etiquetas de muestras. Un dossier con membrete de la clínica Andrómeda en Ginebra. Con el pulso acelerado, liberó el primer papel. Paciente, Raúl Castillo. Diagnóstico:
Azoospermia irreversible, ausencia total de espermatozoides. Recomendación: donación de esperma o adopción. El mundo de Sofía se desmoronó. Recordó las veladas en París, las palabras hirientes y la inexplicable insistencia de Raúl en que el problema era ella. Sintió rabia, incredulidad y un alivio profundo. Por fin la verdad. Regresó junto a él, sosteniendo el informe al aire, mientras el sol caía y la temperatura crecía en el desierto. Raúl, dijo en voz clara, explícamelo, ¿por qué me hiciste creer que la infertilidad era mi culpa? Él apartó la mirada, la arrogancia desvanecida por primera vez. Sofía, yo no supe cómo decírtelo, balbuceó. Tenía miedo de que me dejaras. El viento levantó remolinos de arena entre ambos, como un coro de testigos silentes. Sofía, con el corazón acelerado, tomó una decisión. No seré más tu rehén. Recuperaré mi vida, mi dignidad y mi libertad. Con paso firme, echó las maletas al hombro y se dirigió al horizonte. Cada paso crujía en la arena caliente, llevando consigo el final de una mentira y el comienzo de su propia historia. Tras dejar atrás los restos del jet, Sofía Márquez avanzó hacia el atardecer con paso firme aunque sus fuerzas flaqueaban. Las dunas se sucedían como olas pétreas en un mar inmóvil, apenas quedaba luz solar para guiarla. Con cada paso, la arena crepitaba bajo sus botas de cuero y la brisa cargada de partículas abrasivas le arañaba los hombros. Sacó de su ropa un móvil satelital y trató de contactar ayuda mientras caminaba en dirección sureste, intuición de antigua viajera. La radio escupió estática, no había cobertura en kilómetros a la redonda. Se detuvo un instante. Apoyó la frente en su mano derecha y recordó la primera vez que vio el Sáhara en fotografías. Interminable silencio y atardeceres de oro líquido. Ahora estaba allí, siendo ella misma el lienzo de esa soledad. En el maletín de supervivencia que había rescatado del jet encontró 2 botellas de agua mineral, un paquete de barritas energéticas y un pequeño cuchillo de hoja curva, diseñado para usos múltiples. Se obligó a beber un sorbo antes de empañar la tela de su vestido color crema. Luego, guardó la botella medio vacía en la bolsa de su pantalón. Su estómago gruñó reclamando alimento. Aquel trozo de barrita sabía a gloria. Consciente de que quedarse inmóvil era condenarse, continuó marcha. El viento secundaba su avance, empujando levemente la arena que formaba surcos a sus pies. A lo lejos, un montículo de rocas emergía como un espejismo difuso. Sofía tensó los sentidos y se dirigió hacia él con esperanza. Una elevación natural podría ocultar alguna grieta o cavidad, ofrecer sombra o señal de vida. Tras romper la llanura de arena, el grupo rocosa se alzó imponente. Al acercarse, comprobó que se trataba de un macizo de arenisca horadado por el tiempo. A su pie descubrió una pequeña oquedad donde se filtraba un viento más fresco. Se refugió allí y dejó caer la mochila. Su respiración, acelerada por la caminata bajo un sol implacable, empezó a ralentizarse. Bajo la sombra, revisó de nuevo el maletín, una manta térmica plateada, un silbato y una brújula con aguja oxidada, pero aún funcional. Sofía limpió la arena de la brújula mientras recordaba las lecciones de orientación que recibió en su juventud. Nunca al oeste, hacia la salida del sol. Mantén la aguja apuntando al norte. Pero aquí el norte no significaba escape, sino supervivencia. Decidió trazar un ángulo de 45 grados al este, en busca de posibles cursos de agua o asentamientos beduinos. Reanudó la marcha con la brújula en la mano izquierda y el cuchillo en la derecha, lista para defenderse de cualquier amenaza. Durante la caminata, su mente repasó la discusión con Raúl, la traición al descubierto,
el informe húmedo de sudor y arena. Sintió un nudo en la garganta, pero también una determinación que crecía con cada kilómetro. Sofía experimentaba en carne propia la libertad que había reclamado. Cada decisión recaía solo en ella. Cerca del mediodía, la brisa trajo hasta sus oídos un sonido inesperado, el lejano murmullo de agua. Su corazón dio un vuelco y se adelantó corriendo hacia aquel susurro. La arena se hacía más compacta y el aire olía a vegetación reseca. Ante sus ojos apareció un palmeral en miniatura, un oasis diminuto donde palmas enanas crecían alrededor de una poza de agua estancada pero clara. Sofía se arrodilló junto al borde y bebió con avidez, conteniendo el líquido como si fuera un tesoro. Bebió hasta que la sed cedió, luego mojó la manta térmica y la colocó en la cabeza, protegiendo el cuello del sol. Un alivio suave se extendió por su cuerpo. Mientras se recuperaba, examinó el entorno. Varias huellas de animales y sendas marcadas en la arena indicaban que no estaba sola. Quizá aquel oasis era punto de paso de nómadas del desierto. Sofía se permitió un segundo de esperanza. De pronto, un crujido cercano la hizo incorporarse. Entre las palmas apareció un hombre de piel oscura y túnica azul, con turbante ajustado al rostro y ojos penetrantes. Llevaba una jarra de barro y se detuvo a escasa distancia, midiendo a la intrusa. Sofía, acogida por la hospitalidad ancestral, alzó el silbato con cautela, pero optó por hablar. «Salam aleikum», saludó con voz firme. «Me llamo Sofía Márquez. Estoy perdida. Necesito ayuda». El hombre, tras un instante de evaluación, pronunció unas palabras en árabe que sonaron como música desconocida. Luego esbozó una leve sonrisa y la invitó con un gesto a seguirlo. Sofía recuperó fuerzas, guardó la brújula y comenzó a caminar tras el nómada, dejando la manta en la orilla del oasis. Cada paso la alejaba del jet y de la mentira, y la acercaba a un mundo nuevo donde la compasión y la honestidad podrían ofrecerle un camino de regreso a la vida. El hombre de la túnica azul guió a Sofía por un sendero angosto entre palmas datileras y arbustos espinosos. Su paso era seguro y pausado. En su idioma natal murmuraba palabras tranquilizadoras que, a pesar de la barrera del idioma, Sofía sintió como un mensaje de esperanza. A su espalda quedaba el oasis diminuto, su primera fuente de alivio, y por delante se extendía una senda tapizada de sombras. Un pasadizo verde en medio de la inmensa soledad blanca. Tras 20 minutos de marcha, el nómada se detuvo frente a un poblado de adobe y barro. Pequeñas chozas agrupadas en un semicírculo formaban un refugio rudimentario. En el centro, una hoguera humeante junto a un bebedero de piedra marcaba el corazón de aquella aldea nómada. Sofía sintió el peso del cansancio acumulado y se permitió un breve titubeo antes de zambullirse en aquel microcosmos de humanidad. El hombre la condujo hasta la choza más grande, donde una mujer canosa y enjuta la esperaba con una bandeja de dátiles y una jarra de leche agria. Sus arrugas profundas narraban siglos de vivencias, y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y compasión. Con un gesto, la anciana invitó a Sofía a sentarse sobre un tapiz gastado y a alimentarse con esa humilde cena. Mientras Sofía comía, la mujer le pasó un cuenco y le señaló el interior de la choza. Montones de mantas dobladas, tazones de barro con especias y jeroglíficos antiguos pintados sobre vigas de madera. El aroma cálido de la canela y el cardamomo le recordó a las especias de los zocos de Marrakech, donde una vez paseó con Raúl en un viaje promocional. Aquel recuerdo se mezcló con una sensación de culpa. ¿Cómo podía haber desaprovechado su vida con un hombre capaz de humillarla? Al terminar, Sofía se atrevió a hablar levantando la voz para superar la brisa que colaba entre la puerta de piel. Con manos temblorosas,
deslizó el informe de la clínica Andrómeda sobre la tabla tosca. «Mi nombre es Sofía Márquez», explicó en un castellano pausado. «Este papel, él es mi esposo, Raúl Castillo. Me hizo creer que no podía tener hijos, pero la verdad es otra. Él sufre infertilidad. Y me traicionó». La anciana cogió el papel y lo examinó con atención, arrugando la frente. Luego lo devolvió sin palabras y se levantó para traer un utensilio. Regresó con un mortero de piedra y un puñado de hierbas secas. Con delicadeza, comenzó a machacarlas. El crujido de las hojas secas resonó en la choza. Cuando el polvo aromático estuvo listo, lo vertió en un brasero embutido entre piedras calientes. El humo subió lento y perfumó el aire con esencias antiguas. La anciana se volvió a Sofía y pronunció en árabe una serie de palabras que sonaron como plegarias. Luego, con sus manos curtidas, tocó el corazón de Sofía y después su frente, transmitiendo aliento y fuerza. Sofía cerró los ojos y, por primera vez, sintió la calma reemplazar al pánico. El humo envolvía sus sentidos, llevándose la arena incrustada en sus pulmones y reemplazándola por una serenidad ancestral. Recordó su promesa, no ser rehén de un hombre que la engañó. Apretó los puños y se sintió renovada bajo ese cielo de adobe y estrellas. La anciana condujo entonces a Sofía al exterior, donde el sol declinaba junto al horizonte. El nómada, su acompañante, la esperaba con una vasija de agua fresca. Sofía bebió profundamente y luego contempló el poblado en silencio. A lo lejos, las siluetas de camellos se mecían junto a las caravanas de pastores que se aproximaban. Eran gentes de paso, pero para ella, aquel lugar se convertía en el origen de su verdadera travesía. El hombre de la túnica azul le indicó con gestos que descansara bajo un árbol de tamarisco mientras él iría por su camello. Sofía se acomodó entre las raíces retorcidas, apoyando la espalda contra la corteza rugosa. Observó cómo el nómada se alejaba hacia las dunas con el animal de silla alta, y comprendió que su viaje estaba lejos de terminar. Sin embargo, por primera vez en días, sintió la certeza de no estar sola en aquel océano de arena. El crepitar de la hoguera llamó su atención. Varios niños se acercaban con curiosas miradas, sosteniendo una pieza de pan duro cada uno. Sin miedo, Sofía les ofreció su mano, y ellos le regalaron sonrisas tímidas antes de devorar el pan como si fuera banquete real. Una mujer joven, hermana de la anciana, la llamó para secarle el sudor con un pañuelo de lino y peinarle el cabello suelto con peines de hueso. Sin palabras, aquella comunidad le ofrecía cuidado, abrigo, alimento, consuelo. Sofía comprendió que su libertad nacía no solo de la traición de Raúl, sino de estos gestos de generosidad. Mientras el sol se ocultaba y la noche teñía el cielo de púrpura, Sofía sintió que el verdadero oasis no era el agua, sino las manos que la ayudaban a levantarse. Su travesía hacia la libertad había cobrado un nuevo sentido. La solidaridad de extraños sería su brújula en el desierto. Durante la madrugada, el nómada llamado Hassan regresó al campamento con provisiones frescas y su camello cargado de sacos. Sofía, todavía envuelta en el suave aroma de las hierbas rituales, se incorporó despacio y lo vio acercarse bajo la luz pálida de la luna. Con gestos cuidadosos, Hassan cargó su mochila al animal y la invitó a montar. Sofía, tras ajustar el pañuelo que protegía su rostro de la arena, subió al camello con una mezcla de nerviosismo y alivio. Cada paso la alejaba del yeti de la traición, pero también la acercaba a un destino incierto. Avanzaron silenciosos por dunas suaves como olas petrificadas. El cielo nocturno, sembrado de estrellas, les indicaba el camino hacia el oeste. Después de 2 horas,
El oasis quedó atrás y aparecieron a lo lejos las luces parpadeantes de Tafilalet, un pequeño poblado de adobe construido en torno a un antiguo pozo de agua. Hassan detuvo al camello en el borde de la aldea y señaló un edificio de piedra con la inscripción Clinic El Amira en letras doradas. «Aquí te quedas», dijo en su peculiar castellano mezclado con árabe. «La doctora Lamia te ayudará». Sofía asintió con gratitud y descendió con cuidado. Los habitantes del pueblo aún descansaban. Solo unas pocas lámparas de aceite iluminaban los patios interiores. La doctora Lamia esperó en la entrada, vestida con una bata blanca impecable y una sonrisa comprensiva. Era una mujer de unos 50 años, de tez oliva y ojos cálidos, que alzó la mano para saludarla. «Bienvenida, Sofía», le dijo en un francés suave. «Hassan me ha contado tu historia. Ven por aquí». La clínica era una construcción sencilla, de pasillos anchos y suelos de piedra pulida. A un lado, un patio interior con palmeras y un estanque de agua clara. Sofía sentía que por fin entraba en un refugio seguro. La doctora Lamia la guió hasta una sala de consulta donde colocó el maletín con el informe de Ginebra sobre la mesa de caoba. «Entiendo tu dolor», comenzó Lamia mientras revisaba el documento. «Raúl te guardó este secreto para mantener el control. No es la primera vez que encuentro casos así. El primer paso ahora es protegerte legalmente y luego ofrecerte opciones médicas». Sofía apretó los puños, dispuesta a escuchar. «¿Opciones médicas?», preguntó. «¿Qué posibilidades tengo aquí?». La doctora Lamia le entregó un dossier con su logotipo bordado. Diagnóstico completo en Tafilalet, pruebas de sangre y ecografías transvaginales. Inseminación artificial con muestra de donante, dentro de un marco legal que reconoce tu derecho como madre. Fertilización in vitro, FIV opción avanzada, con tasas de éxito superiores al 60% en tu rango de edad. Apoyo psicológico, grupo de mujeres que superaron situaciones de abuso y control. Primero, necesitamos un diagnóstico local para confirmar que tu salud reproductiva está bien, continuó Lamia. Si todo está en orden, te prepararé para la inseminación artificial. Aquí en Tafilalet hay laboratorios equipados y un banco de donantes certificado. Sofía sintió un leve temblor de esperanza. La idea de un donante anónimo la llenaba de inquietud, pero la posibilidad de ser madre reivindicaba su dignidad tras años de humillaciones. ¿Y el aspecto legal?, quiso saber. Raúl podría intentar reclamar custodia o bloquear el proceso. Lamia cerró el dossier y fijó sus ojos en los de Sofía. «Has dado el primer paso al venir aquí», aseguró. «Mañana llegaré a un acuerdo con un abogado local, Mustafa El Idrisi. Te asesorará sobre cómo tramitar el divorcio y blindar tu derecho a la maternidad. Mientras tanto, descansa. Tu cuerpo y tu espíritu lo necesitan». La doctora agarró la mano de Sofía y la condujo a una pequeña habitación contigua, sencilla pero acogedora, una cama con sábanas limpias, una mesita con agua y dátiles, y un ventanuco con reja de hierro que dejaba entrar la brisa nocturna. «Mañana empieza tu renacimiento», murmuró Lamia con una sonrisa alentadora. «Duerme en paz, Sofía». Esa noche, mientras descansaba, Sofía recordó las palabras de la anciana en el oasis. La verdadera libertad nace del coraje de reconstruirse. Sintió el suave roce de la sábana y el latido de su propio corazón libre de mentiras. Por primera vez en mucho tiempo, soñó con el sonido de risas infantiles, con su propio nombre susurrado en una cunita. Al amanecer, la puesta de sol dorado fue sustituida por un cielo rosado.
Sofía se levantó con energía renovada, dispuesta a enfrentar la adversidad. Afuera, en el patio, un coche de barro esperaba con Mustafa el Idrisi. Con la bata puesta, Sofía se preparó para el siguiente capítulo: legalizar su independencia y encaminarse hacia la maternidad. El desierto había sido testigo de su trauma, pero ahora era el escenario de su renacimiento. La primera luz del amanecer invadió la habitación de la clínica El Amira mientras Sofía Márquez se preparaba para encontrarse con el abogado Mustafa el Idrisi. Afuera, el patio de adoquines brillaba con rocíos de rocío, y las palmeras proyectaban sombras alargadas. Sofía, vestida con pantalones de lino y una blusa blanca de algodón, sintió por primera vez en mucho tiempo un cosquilleo de determinación. Era el día de iniciar formalmente su divorcio y blindar sus derechos como futura madre. Mustafa la aguardaba junto al todoterreno de barro, con su característico tarbús y una carpeta negra repleta de documentos. Al verla emerger de la clínica, le ofreció su brazo y la condujo con paso firme hacia el vehículo. «Sofía, hoy presentaremos la demanda de divorcio ante el juzgado de Erfoud», explicó él mientras subían. «He preparado un expediente basado en los siguientes fundamentos: incumplimiento de las obligaciones conyugales, abuso psicológico y especialmente, ocultamiento deliberado de la infertilidad de Raúl para controlarte». Sofía asintió, repasando mentalmente las palabras: abuso psicológico, ocultación, control. Aquellos términos describían con precisión el calvario que vivió durante años. El coche avanzó por calles polvorientas hasta llegar al edificio de adobe donde funcionaba el Tribunal Primario de Tafilalet. Sus gruesos muros parecían emitir un eco de juicios antiguos, y la pesada puerta de madera abrió su umbral con un chirrido solemne. Dentro, el juez Sidi Lacen, un hombre de 50 años con toga ceremonial, los recibió con cortesía. Al presentar Mustafa la demanda, desplegó ante los documentos: el certificado de matrimonio, el informe de la clínica Andrómeda que confirmaba la zoospermia de Raúl y las pruebas de los gastos millonarios que incurrió Sofía en tratamientos de fertilidad, gastos que él cubrió pero para humillarla y no para apoyarla. «Señoría», dijo Mustafa con voz clara, «solicito la declaración de nulidad de la responsabilidad del esposo respecto a la paternidad futura y la guarda y custodia de cualquier hijo concebido por Sofía mediante inseminación artificial o adopción». El juez examinó los papeles con gesto grave, dejó descansar la mirada en Sofía y preguntó: «¿Raúl Castillo comparecerá para defenderse de estas acusaciones?» «Él ha sido notificado», respondió Mustafa. «Tiene plazo de 30 días para presentar su oposición. Hasta entonces, solicito medidas provisionales de protección, que Sofía conserve sus bienes y cuentas personales, y que no se impida el procedimiento médico de fertilidad que ha iniciado». El juez asintió y estampó su sello en la carpeta. El sonido retumbó en la sala, provocando un cosquilleo de alivio en Sofía. «Medidas provisionales acordadas», sentenció el juez. «En 30 días regresarán para la vista preliminar». Con el expediente en mano, Mustafa condujo a Sofía de nuevo al todoterreno. «Ha sido un buen primer paso», le dijo con una sonrisa de satisfacción. «Ahora tienes protección legal. Ningún tribunal podrá frenar tu proceso médico ni tocarnos tus bienes sin mi autorización». Sofía agradeció la confianza y sintió un peso enorme desvanecerse de sus hombros. Aquel triunfo temprano le recordó que su renacimiento incluía una liberación no solo emocional, sino también material y jurídico. Pero el día apenas comenzaba. Mustafa la acompañó de regreso a la clínica, donde la doctora Lamia la esperaba para iniciar las pruebas médicas. Tras el almuerzo, la llevaron al laboratorio. Extracciones de sangre,
cultivos hormonales y ecografías transvaginales. Mientras la máquina revelaba las imágenes en blanco y negro de su útero, Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Había recorrido un camino tan abrupto que ahora cualquier pinchazo o sonido clínico era señal de esperanza. Al caer la tarde, la doctora Lamia le entregó los resultados. «Tu salud reproductiva está excelente», comentó con alegría. «Útero y ovarios funcionan a la perfección. Podemos programar tu primera inseminación artificial en una semana, una vez hayas tomado los medicamentos necesarios». Sofía sintió el vértigo de la emoción. Una mezcla de temor y entusiasmo la envolvió. Pronto experimentaría el momento decisivo que le uniría para siempre a la posibilidad de ser madre. En ese instante, su teléfono satelital vibró con un mensaje. Temblando, lo abrió y encontró la notificación del tribunal. Comparecencia de Raúl Castillo, plazo de presentación, 15 de mayo. El corazón le dio un vuelco. Raúl había atendido la notificación. Posiblemente se opondría. Pero Sofía, con la carpeta jurídica y la fortaleza moral que había cimentado, respondió mentalmente: «Estoy lista». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Tafilalet, Sofía escribió en su diario personal: «Hoy me he enfrentado al poder y he ganado un lugar para mi futuro. Mañana comienza la batalla final, concebir vida en mi propio nombre». Y, con esa promesa, se durmió, dispuesta a continuar su travesía hacia la libertad y la maternidad. Bandera de España versión en español, 200 caracteres. Una semana después de obtener los resultados médicos y asegurar las medidas provisionales en el tribunal, Sofía Márquez llegó a la clínica El Amira con una mezcla de nerviosismo y determinación. Aquella mañana, la brisa del Sáhara apenas hacinaba los primeros rayos de sol, y las palmeras del patio mecían sus frondas con pereza. La doctora Lamia la recibió con una sonrisa serena y le entregó una carpeta. Dentro, el protocolo para su primera inseminación artificial. «Aquí tienes el calendario de medicación», explicó Lamia. «Comienzas hoy con las inyecciones de estimulantes ováricos. En 15 días, programaremos el procedimiento con el embriólogo Rafael Gómez». El nombre resonó en la mente de Sofía con fuerza. Rafael Gómez era un reputado especialista en reproducción asistida, español de origen andaluz, conocido por su empatía y altas tasas de éxito. Sin duda, un aliado insustituible. Mientras Lamia le administraba la primera dosis bajo supervisión, Sofía repasó los pasos. Monitoreo hormonal cada 3 días, ecografías de control, ajuste de dosis. Sabía que su cuerpo reaccionaría de manera intensa. Algunas pacientes experimentaban hinchazón o cambios de ánimo. A pesar del miedo, sintió que este era un camino verdaderamente suyo, lejos de la mentira que Raúl había tejido. Esa tarde, Lamia la condujo a la sala de espera donde un hombre joven la aguardaba junto a un escritorio con microscopios y monitores. Rafael Gómez se puso de pie al verla entrar y le ofreció la mano. Tenía el cabello oscuro, rizado, y una mirada franca que irradiaba confianza. «Encantado de conocerte, Sofía», dijo con acento andaluz. «He leído tu historia. Estoy aquí para ayudarte a escribir el último capítulo». Su voz cálida apaciguó los temores de Sofía. Se sentó frente a él y comenzó la consulta. Rafael repasó su historial, analizó los resultados locales y comparó las cifras con las de la clínica de Ginebra. Después, con gesto profesional, explicó el proceso. Extracción de óvulos. Se realizará con sedación suave y ecografías para guiar la punción. Preparación de esperma de donante. El banco de espermas de la clínica asegura anonimato y compatibilidad genética. Fertilización in vitro.
En el laboratorio se fecundarán los óvulos seleccionados y se cultivarán 3 días. Transferencia de embriones. Se implantará 1 o 2 embriones según tu decisión. Los excedentes se criopreservarán. Entiendo que la parte emocional es muy intensa, añadió Rafael. Por eso te ofrezco mi apoyo, y si quieres, podemos coordinar sesiones de coaching con un psicólogo especializado. Sofía asintió, agradecida. Hasta ese momento, todas las decisiones habían sido impulsadas por necesidad. Ahora sentía que estaba rodeada de profesionales que cuidaban de su bienestar integral. Rafael la acompañó al laboratorio, donde la técnica de embriología, Lucía, le explicó cómo etiquetar las muestras y la llevó a la sala de recuperación postpunción para mostrarle el equipo de monitorización. Cada aparato, cada etiqueta, parecía una pieza de un mecanismo de esperanza. Esa noche, mientras se aplicaba su última inyección en el balcón de su habitación de la clínica, mirando el cielo repleto de estrellas saharianas, Sofía sintió una oleada de gratitud. Recordó los sacrificios del viaje, el accidentado vuelo, la traición de Raúl, las pruebas legales, la travesía por el desierto. Todo la había conducido hasta allí, a un instante en el que su deseo más profundo podría hacerse realidad. Con pulso firme, cogió el frasco de medicación y se lo inyectó en el muslo. Luego, apoyó la cabeza contra la barandilla de madera y cerró los ojos. Imaginó un embrión latente, diminuto, posado en su vientre, con la promesa de un latido futuro. En ese silencio estrellado, hizo una promesa: por ti, pequeña vida, lucharé sin descanso. A la mañana siguiente, retornó a la clínica para la extracción de óvulos. Rafael la recibió con una bandeja de té de menta y dátiles para aliviar los mareos. Tras el procedimiento, la colocó en la camilla de recuperación y le susurró: «Todo ha ido bien, Sofía. Hemos obtenido 12 óvulos maduros. Descansa ahora. Mañana los combinaremos con la muestra del donante». Sofía apretó los labios para contener las lágrimas de emoción. 12 oportunidades, 12 semillas de futuro. Había llegado más lejos de lo que imaginó al despertar en mitad del desierto. Con cada paso junto a Rafael, su confianza crecía. Por fin, estaba dejando de ser rehén para convertirse en madre decidida. Bandera de España versión en español, 5.200 caracteres. 2 semanas después de la fecundación in vitro, Sofía Márquez se despertó antes del amanecer con un ligero mareo. En la pequeña habitación de la clínica El Amira, el aire era fresco gracias a la brisa que entraba por el ventanuco, y las primeras luces del alba teñían las paredes de color salmón. Su corazón latía con fuerza mientras se incorporaba para tomar el vaso de agua que dejaba la enfermera cada noche junto a la cama. Aquella jornada estaba marcada en el calendario de Rafael Gómez como el día de la primera prueba de embarazo, la beta-HCG, y Sofía sentía una mezcla de expectativa y nerviosismo. En el laboratorio, el pasillo olía a antiséptico y papel desechable. Rafael la recibió con una sonrisa alentadora y la condujo a la sala de extracción. Con cuidado, la técnica extrajo una muestra de sangre y colocó la jeringa en un rotor de centrifugado. Sofía cerró los ojos y recordó su trayecto surrealista. El accidente en el desierto, la traición revelada, la acogida de los nómadas, la lucha legal y el arduo protocolo médico. Todo convergía en aquel instante. Los resultados estarán listos en 1 hora, anunció Rafael. ¿Quieres algo de té y dátiles mientras esperas? Ella asintió. Se acomodó en un sillón del patio interior, junto al estanque, y bebió té de menta caliente. El crujir de las hojas en la infusión y el canto de un ave desconocida le transmitieron una extraña calma. Al soltar el último sorbo,
Su móvil satelital vibró con un mensaje de la doctora Lamia. Resultados beta, mañana a las 10 ven. Sofía exhaló, conteniendo el entusiasmo. El mañana era casi un juramento. Durante toda la noche, apenas durmió. Imaginó latidos diminutos, ecos de vida en su interior. Al día siguiente, a la hora pactada, entró en la consulta de Rafael y encontró su rostro luminoso. «Felicidades, Sofía», dijo él, ofreciéndole el informe impreso. «Tu beta HCG marca 450 MUI//ml. Estás embarazada de aproximadamente 4 semanas». El informe tembló en sus manos. Lágrimas rodaron por sus mejillas antes de que pudiera sonreír. «Estoy embarazada», exclamó, abrazando al médico. Rafael acomodó sus gafas y asintió con suavidad. «Así es. Has logrado lo imposible después de tanto sufrimiento. Ahora debemos hacer un ultrasonido de confirmación la próxima semana y vigilar tu evolución con cuidado». Entre palabras de aliento, Rafael le explicó los riesgos iniciales. Un embarazo obtenido tras FIV lleva una tasa ligeramente mayor de amenaza de aborto o embarazo ectópico. La clínica El Amira contaba con protocolos de apoyo intensivo, ecografías semanales, consultoría nutricional y sesiones de fisioterapia pélvica para fortalecer la musculatura uterina. Sofía se esforzó por retener cada detalle. La responsabilidad de aquel embrión la envolvía con un halo de santidad. Era la prueba viviente de su liberación y su valor. Aquel niño o niña sería el último ejercicio de reivindicación frente a Raúl, y a la vez, el inicio de su nueva identidad como madre soltera valiente. Durante los días siguientes, Sofía sintió un mareo ligero, calambres suaves y una hinchazón mínima en el abdomen. Cada síntoma era registrado con disciplina. Llevaba un diario donde anotaba la dosis de progesterona, la hora de cada ecografía y sus emociones. La doctora Lamia la visitaba cada 2 días para observar signos vitales y enviar informes a Rafael. Ambas mantenían confidencialidad absoluta. Raúl aún podía enterarse de la noticia y aunque las medidas provisionales protegían su derecho a continuar el tratamiento, Sofía deseaba posponer cualquier confrontación emocional hasta estar segura del destino de aquella vida. En una de las ecografías transvaginales, la pantalla mostró un pequeño saco gestacional y en su interior un punto diminuto que latía con exactitud. La imagen en blanco y negro pareció un milagro capturado en píxeles. Sofía apretó la mano de Lamia y murmuró un gracias apenas audible. Su cuerpo se inundó de un calor intenso, mezcla de alivio y gozo. Al regresar a la habitación, se recostó en la cama y dejó que el silencio la envolviera. Fuera, la tarde sahariana se desvanecía en tonos dorados y violeta. Por primera vez aquel mediodía, Sofía se permitió soñar sin miedo. Imaginó el sonido de pequeñas risas, el tacto de una manita en su mejilla, el hogar que construiría con su hijo. Recordó su promesa en el desierto: «Por ti, pequeña vida, lucharé sin descanso». Hoy, 4 semanas después, el latido diminuto palpitaba bajo su piel y legitimaba cada decisión. Esa noche, al escribir en su diario, estampó: «He sentido tu latido. Eres mi victoria y mi esperanza. Aun si el camino se torna duro, jamás renunciaré a cuidarte». Bajo el cielo estrellado de Tafilalet, Sofía Márquez durmió con una sonrisa, sabiendo que su travesía hacia la maternidad había encontrado, al fin, un horizonte de vida. Bandera de España versión en español, 5.200 caracteres. Han transcurrido 4 semanas desde que Sofía Márquez sintió el primer latido de su embarazo. El desierto que la acogió se convirtió en su fortaleza,
el tribunal en su escudo y los ecos de la irrigación intravenosa en el latido constante de su esperanza. Pero el pulso de la vida no tardó en atraer la atención de Raúl Castillo, y con él, los viejos fantasmas del poder y la venganza. Aquella mañana, mientras Sofía se dirigía al laboratorio para la quinta ecografía de control, su teléfono satelital vibró con un mensaje inesperado. Reunión urgente, Bufete Castillo. Firma Raúl. 11. El pulso se le aceleró. Mustafa lo vio en su gesto preocupado. ¿Es alguien de tu antiguo entorno?, preguntó el abogado, ladeando la cabeza. Él, titubeó Sofía. Raúl ha solicitado negociar algo. No sé si es para presionarme o para ofrecerme algo. Mustafa la tranquilizó. No tienes por qué acudir. Estás protegida. Si Raúl quiere ver alguna cláusula, podemos responder por escrito. Pero si él pone un pie en Tafilalet, lo haremos comparecer ante el juez. Sofía respiró hondo y, tras consultar con la doctora Lamia, decidió no presentarse a la reunión y continuar con el seguimiento médico. Las prioridades habían cambiado. Su cuerpo, su hijo y su futuro estaban en juego. Al poco tiempo, recibió un correo electrónico del bufete Castillo, con copia a su propio abogado, que contenía un ultimátum. Si no suspendes el tratamiento de inseminación artificial y renuncias a los bienes compartidos, presentaré demanda por incumplimiento del convenio prenupcial y solicitaré la custodia provisional de cualquier descendencia. Raíz de amenazas envueltas en un lenguaje legal, la misiva destilaba resentimiento y deseo de venganza. Sofía sintió el eco de aquella traición inicial. Raúl volvía a intentar controlarla con tácticas de intimidación. Sin embargo, esta vez no estaba sola junto al jet siniestrado. Contestó por escrito, con el apoyo de Mustafa. He cumplido con mi parte de los acuerdos y he solicitado medidas provisionales según resolución del juzgado de Erfoud de 10 de mayo. Las decisiones médicas corresponden únicamente a mi persona como titular de los derechos reproductivos ya reconocidos por la autoridad competente. Cualquier acción legal adicional será contestada en los plazos reglamentarios. El burofax viajó cruzando continentes, y Sofía retomó su rutina médica. Aquella tarde, en la sala de ecografías, la doctora Lamia le mostró en la pantalla 2 puntos luminosos. Gemelar, susurró Lamia con emoción. 2 latidos perfectamente sincronizados. Sofía contuvo las lágrimas de emoción. No uno, sino 2 pequeños corazones habían cobrado vida. Al salir de la clínica, Sofía sintió la mirada curiosa de los nómadas que pasaban. En su interior, la determinación crecía. Nada volvería a arrebatarle aquello que construía con tanto esfuerzo. Mustafa contactó de inmediato con el juez Sidi Lacen y solicitó una ampliación de las medidas provisionales, incluyendo la prohibición expresa de cualquier injerencia de Raúl en el tratamiento médico o las finanzas de Sofía hasta que el divorcio estuviera definitivamente resuelto. La respuesta llegó en menos de 24 horas. El juez amplió el acuerdo. Ahora, cualquier intento de bloqueo o intimidación por parte de Raúl sería considerado desacato judicial. Con el documento firmado y sellado, Sofía marchó a la clínica con una mezcla de alivio y adrenalina. En la última sesión, mientras se preparaba para la ecografía de las 12 semanas, Sofía le explicó a Lamia la amenaza de demanda. Quería detener mi tratamiento, dijo con voz temblorosa. Pero esto es más grande que sus presiones. Lamia sonrió con cariño y ajustó el gel en el transductor. Tus bebés y tú sois mi prioridad. Aquí están seguros. La pantalla cobró vida. 2 figuras diminutas flotaban en el útero, moviéndose con energía. Sofía llevó una mano al vientre, sintiendo el golpeteo de ambas.
El milagro doble era su respuesta definitiva a la coerción. Mientras Raúl trataba de silenciar su libertad, la vida emergía imparable en su interior. Al finalizar la ecografía, Sofía se permitió una sonrisa plena. Aquella jornada sería recordada como el día en que la lucha contra la intimidación se zanjó con 2 vidas. Por la noche, al escribir en su diario, tituló la página «Los gemelos, mi victoria frente al miedo». Y así, bajo el cielo estrellado de Tafilalet, cerró un capítulo de amenazas y abrió uno de ternura y coraje maternal. Después de la confirmación ecográfica de los gemelos y el refuerzo judicial que prohibía a Raúl Castillo interferir en el tratamiento o en las finanzas de Sofía Márquez, ella creyó que la tormenta final había amainado. Sin embargo, la verdadera prueba llegaría en la audiencia definitiva del divorcio, donde Raúl desplegaría todos sus recursos contra ella. Preparativos y estrategia. A principios de junio, Mustafa El Idrisi convocó a Sofía en la clínica El Amira para revisar la última documentación antes de la vista. En una mesa del despacho, entre carpetas y expedientes, se encontraban copia de la sentencia de medidas provisionales que blindaba el proceso médico y los bienes de Sofía. Testimonios escritos de 2 amigas íntimas que acreditaban los episodios de manipulación y humillación por parte de Raúl. Informe psicológico que demostraba el abuso emocional sufrido. Informe médico de la fertilidad y las gestaciones múltiples. Tenemos un dossier sólido, explicó Mustafa, apoyando su mirada en la de Sofía. En la audiencia demostraré que Raúl actuó de mala fe, ocultándote su infertilidad para controlarte. Asimismo argumentaré que tu estabilidad emocional y médica es prioritaria para tus hijos, y solicitaré la custodia plena de los gemelos cuando nazcan. Sofía asintió, revisando cada hoja con atención. Su corazón latía con fuerza, recordándole el valor de cada paso recorrido, del jet siniestrado al oasis, de la traición al poder de la vida. La audiencia definitiva. El día señalado, el tribunal primario de Tafilalet estaba lleno de expectación. Entre el público, se hallaban representantes de la prensa local y varias ONG de derechos de la mujer que seguían el caso. El juez Sidi Lacem presidía la sala, flanqueado por 2 auxiliares. A un lado, Raúl Castillo entró en traje oscuro, mirada altiva y portafolios de piel. Al otro, Sofía llegó acompañada de Mustafa y la doctora Lamia, como testigo médico. El juez abrió la sesión. Caso 347/2025. Divorcio de Sofía Márquez y Raúl Castillo. Comparecen las partes. Mustafa tomó la palabra. Su señoría, solicito la disolución inmediata del vínculo conyugal. Raúl Castillo ha demostrado comportamientos manipuladores, ocultación de su infertilidad, abuso psicológico y dilaciones maliciosas. Solicitamos además la guarda y custodia exclusiva de los hijos por nacer, la atribución de la vivienda y la compensación económica por daños morales. A continuación expuso prueba tras prueba, facturas de tratamientos, extractos bancarios donde constaban pagos millonarios a clínicas de fertilidad, mensajes de texto donde Raúl culpaba a Sofía y el informe de la clínica Andrómeda. Cada documento surgía con precisión, ante el murmullo de asentimiento de la audiencia. Raúl, visiblemente incómodo, presentó su defensa. Admitió la infertilidad, pero argumentó que no la ocultó deliberadamente, sino que temía desmoronar su matrimonio. Llevó a 2 peritos que hablaron de complejidad emocional y reclamó derecho a participar en las decisiones médicas de su esposa. Su tono mezcló disculpas formales con reproches leves, intentando ganar la simpatía del tribunal. El veredicto. Tras deliberar en privado durante 2 horas, el juez regresó.
La sala contuvo la respiración. He examinado las pruebas y testimonios, comenzó el magistrado. Constato que la conducta del demandado fue dolosa al ocultar información esencial. La ley protege la integridad física y psicológica de las personas, así como el bienestar de la progenie. Por tanto, decreto. Disolución del matrimonio por consentimiento tácito debido a graves incumplimientos. Custodia exclusiva de los gemelos en favor de Sofía Márquez, con visitas vigiladas para el padre tras el primer año de vida. Uso de la vivienda en Málaga y manutención a cargo del demandado a razón del 40% de sus ingresos netos. Indemnización por daños morales de 200.000 euros a favor de la demandante. El sello retumbó en la sala y un grito ahogado de emoción escapó de Sofía. Las puertas se abrieron a un futuro que ella misma había forjado con coraje y determinación. Nuevos horizontes. Al salir del juzgado, Sofía saboreó el aire libre con gratitud. Mustafa la abrazó con discreción, y la doctora Lamia le entregó un ramo de flores silvestres del oasis. Las cámaras captaron su sonrisa radiante. Por fin era dueña de su destino. Esa tarde, Sofía envió un mensaje a Rafael Gómez. Gracias por traerme a mis bebés y por enseñarme el valor de la esperanza. Él respondió, ahora sigue tu corazón, yo seguiré aquí para lo que necesites. Mientras el sol descendía sobre Tafilalet, Sofía sintió que el desierto, que una vez fue testigo de su caída, ahora bendecía su renacimiento. Con la sentencia en la mano y los latidos de sus gemelos en su interior, se encaminó hacia Málaga, dispuesta a construir un hogar donde la verdad, la libertad y el amor fueran las columnas de un futuro verdaderamente suyo. Bandera de España versión en español, 5.300 caracteres. El alba acariciaba el horizonte cuando el Airbus A320 con matrícula privada tocó pista en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Sofía Márquez, aún con un leve temblor de emoción, acarició su vientre donde dos vidas palpitaban con fuerza. A su lado, Rafael Gómez sujetaba una cesta de mimbre repleta de naranjas de la Axarquía y un ramo de jazmines blancos. Era el punto de partida de su regreso definitivo a casa, tras un año de batallas, sorpresas y renacimientos. Al descender por la pasarela, Sofía recibía miradas de simpatía y curiosidad. El sol matutino, filtrado por algodonales y palmeras, brillaba sobre el Mediterráneo. A pocos metros, un todoterreno esperaba con Mustafa el Idrisi, con quien habían compartido las gestiones judiciales en Tafilalet. El abogado guardó silencio en señal de respeto mientras Sofía y Rafael se abrazaban. Luego, Mustafa asintió con satisfacción. El reto final había concluido. En la ciudad, la familia de Sofía la esperaba en el inmueble que había sido su hogar antes del accidente. Su madre, vestida con un elegante mantón de Manila y lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerza. Su padre, con gesto orgulloso, examinó cuidadosamente su traje de lino y murmuró: ¿Estás segura de que estás bien? Más que nunca, papá. Mientras los familiares compartían lado a lado un desayuno de tostadas de aceite, tomate y jamón ibérico, Sofía repasaba mentalmente los últimos hitos: la doble confirmación ecográfica, las nuevas medidas judiciales que blindaron su proceso, la fiesta civil en el ayuntamiento. Todo parecía un sueño convertido en realidad. Esa tarde, en el Hospital Costa del Sol, se preparó para el momento cumbre, el nacimiento de sus gemelos. A su lado, Rafael, ya vestido con pijama quirúrgico y gorro, le tomó la mano y le susurró palabras de consuelo. Las contracciones eran moderadas gracias a la epidural. La matrona, experta en partos múltiples, organizaba cada paso con precisión.
El equipo de neonatólogos aguardaba en la sala contigua con incubadoras listas. A las 5:08, Amara llegó al mundo con un llanto decidido. La obstetra la colocó sobre el pecho de Sofía, quien gritó de dicha. «Hola, princesa». Minutos después, Rafael Jr. emergió con un tono más suave, pero igual de vital. Rafael, con ojos brillantes, los sostuvo y los presentó a su madre. «Tenemos una niña y un niño, juntos». El llanto se mezcló con aplausos del equipo médico. Sofía, exhausta y feliz, sintió como algo dentro de ella se completaba. Aquella sala era testigo de su triunfo final, su propio renacer. Pasaron la noche en la habitación de maternidad. Amara y Rafael Jr. dormían en cunas adosadas a la cama de la mamá. Rafael, con gesto de asombro, observaba el pecho de Sofía, ahora entregado al milagro de la lactancia a demanda. Cada mirada se convertía en promesa. Harían de aquella estancia un santuario de ternura. Al tercer día, Mustafa volvió a visitarlos con una copia firmada de la sentencia definitiva de divorcio. Bajo el título Archivo 347/2025, se leía «Divorcio por mutuo consentimiento tácito. Custodia exclusiva y definitiva de los hijos en favor de la madre. Pensión alimenticia y compensación por daños morales». Sofía tomó el documento, lo sostuvo ante la luz y lo bajó con reverencia. Por fin era libre de todo lastre. Aquella misma tarde, organizaron una celebración íntima en el ático de Sofía, con vistas al puerto. Invitó a sus mejores amigos, la doctora Lamia, Mustafa y el equipo de la clínica. La terraza se decoró con guirnaldas de luces y centros de jazmín. Al caer la noche, Sofía salió al balcón sosteniendo a sus dos bebés arropados en mantitas de algodón. El suave murmullo de las olas se mezclaba con la música andaluza que sonaba de fondo. Rafael apareció a su lado con 2 copas de champán sin alcohol. Brindaron por el futuro. «A nuestra familia», dijo él. «A nuestro renacer», respondió ella. La brisa marina peinó sus cabellos y el reflejo de la luna se posó en el rostro de los bebés. Sofía cerró los ojos un instante, inhaló profundamente el aroma del jazmín, con voz queda, susurró. «Gracias, por enseñarme que la vida siempre vale la pena». El eco de sus palabras flotó en la terraza mientras los invitados aplaudían. En el corazón de Málaga, bajo un cielo de estrellas, la historia de Sofía Márquez alcanzaba su plenitud. Libertad, justicia, amor y 2 pequeñas vidas que serían su más grande legado.